correcta, lamentablemente, los problemas no hacen sino empeorar todos los días. La verdad es que esta decisión de reconvertir la moneda, de emitir un nuevo cono, no soluciona ningún problema. No soluciona la inflación, no soluciona la falta de efectivo, por el contrario, la agrava. La agrava porque el planteamiento que hace el gobierno hoy es que para el 20 de agosto no pueden haber billetes del antiguo cono monetario en circulación. Y desde aquí lo decimos con absoluta certeza. Es falso y no tenemos duda de que el gobierno va a anunciar previo al 20 de agosto va a posponer la fecha de esos billetes. A sabiendas de que no lo va a poder hacer, igual lo anuncia. ¿Y por qué? Porque les interesa tener al pueblo permanentemente en zozobra, en angustia, distraído. Esta reconversión, según los cálculos del diputado José Guerra, le va a costar al país cerca de 300 millones de bolívares que bien pudieran ser invertidos en otra cosa, en medicinas, en comida, en electricidad que hoy Caracas no tiene y Zulia padece desde hace meses. Y la verdad es que deciden emitir un nuevo cono monetario porque niegan el fracaso e intentan engañar al pueblo haciéndole creer que nuestro billete, que nuestra moneda tiene valor. Lo lógico hoy sería emitir un billete de mayor denominación, y es lo que hemos sugerido de la Comisión de Finanzas. ¿Por qué no emitir un billete de 10 millones de bolívares? No va a solucionar el problema, pero al menos tiene mayor lógica, al menos tiene más sentido. Se mantienen los billetes que están en circulación y se emite un billete que podamos utilizar para comprar así sea un café. Pero es que en realidad ese billete que hoy dicen de 100 bolívares de los soberanos tampoco son 10 millones de los fuertes. Ese billete de 100 bolívares que hoy dicen van a emitir, y eso está por verse porque sabemos la eficiencia de este gobierno, en realidad vale en la moneda original que conocíamos los venezolanos 10.000 millones de bolívares. Esto es lo que intenta esconder el gobierno, esta es la cifra que intenta maquillar el gobierno, esta es la mentira sobre la cual ellos hoy le niegan al pueblo información y resultados que nos puedan sacar de esta crisis. Este es el billete que debería emitir hoy este gobierno, 10.000 millones de bolívares. Y esto es una demostración del fracaso en la política monetaria, del fracaso de toda la política en materia económica de este régimen que hoy prefiere, en lugar de tener que reconocer esta triste y dura realidad, prefieren asumir los costos y colocar al pueblo en una situación de confusión y en una situación en la que le ponen al venezolano los costos de un problema como este y no donde debe estar. Para finalizar, queremos dejar algo muy claro, porque a veces el pueblo escucha las críticas, escucha los problemas y nos reconoce que efectivamente esto no va a solucionar nada. Y preguntan, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes? Y lo decimos con mucha claridad. Desde esta Asamblea Nacional se han emitido acuerdos, leyes, propuestas que tienen hoy absoluta vigencia. Aquí, en este Parlamento, hay soluciones claras para enfrentar el desastre económico que está padeciendo la nación. Y no son soluciones inventadas ni sacadas de un sombrero. Estamos hablando de cosas elementales. Respeto a la Constitución, independencia de poderes públicos para que este Parlamento pueda ejercer la función contralora que le corresponde y podamos tener un balance en el poder. Autonomía del Banco Central para que no dependa de los desidios de quienes están en el gobierno, que siempre velan exclusivamente por sus intereses y no los intereses del pueblo. Cosas elementales, leyes para aumentar la producción nacional, leyes para diversificar la economía, leyes para recuperar la industria petrolera. Todos esos proyectos han sido emitidos, están siendo discutidos, muchos de ellos han sido presentados y el gobierno, en su afán de negarlo todo, en su afán de aferrarse al poder, en su afán de no querer escuchar y poder seguir robando y gobernando a costa del dolor y el sufrimiento del pueblo, que ellos evidentemente no padecen, se niega a escuchar y se niega a discutir. Así que, querido pueblo, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, somos muchos más los que queremos un cambio y juntos tenemos la solución en nuestras manos para recuperar el país y sacarlo adelante. Pero evidentemente, ante esta situación, requerimos de un cambio, requerimos de que Maduro se vaya del poder, fuera Maduro,
Elecciones libres para todos los venezolanos y un cambio de modelo político y económico es lo que requiere esta nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado Juan Andrés Mejía. Y para continuar el debate tiene la palabra el diputado Carlos Valero. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Nosotros nos encontramos nuevamente frente a un acto irresponsable y a una improvisación que tendrá un enorme costo para los venezolanos. Ese llamado Bolívar soberano, que el gobierno en su genialidad decidió anclar al petro, ese Bolívar nació muerto. Esa es la verdad. Y al país hay que hablarle con muchísima claridad. Eso es un enorme fracaso que conllevará a la profundización de la crisis económica, a la profundización de la crisis social, y que lo único que hace es probablemente resolver algún tipo de negocio extraño en algún funcionario del Banco Central que decidió mandar a imprimir unos billetes que en meses, quizás en semanas, serán inútiles y tendrán que ser sustituidos. ¿Y por qué digo esto? Porque acá lo que está ocurriendo es que el gobierno se niega, el régimen se niega a mover un ápice su modelo económico neototalitario, fascistoide y profundamente irracional. Cuando ocurrió el proceso de hiperinflación en Alemania de la preguerra, el encargado del Banco Central alemán, los alemanes organizados como son, un pueblo serio, tenían la función de ir sustituyendo el cono monetario y fabricaban billetes y fabricaban billetes y fabricaban. Imagínense ustedes. Y era por supuesto era imposible resolverlo porque la hiperinflación es un mal que en las sociedades modernas está eliminado, Zimbabue y Venezuela hoy en día, pero en la modernidad eso no existe. Pero en el momento que existió en las sociedades serias se ocupaban de intentar solventar la enorme malestar social buscando actualizar el cono monetario. Bueno, estos señores decidieron un camino inverso, que es ir eliminando ceros. Como que si al eliminar ceros, eliminan el efecto de la hiperinflación. Maduro dijo, en el momento en que anunció la medida, que la inflación era inducida, que la inflación era el principal arma del imperio para someter a su revolución socialista. Bueno, queridos amigos, cuando alguno de nosotros va a un médico con alguna dolencia y resulta que yo tengo un dolor en el estómago y el médico me diagnostica un problema en los oídos y me da un récipe y una medicina para eso, bueno, me va a estropear el oído y no va a resolver el problema de mi estómago. En la medida en que Maduro y su régimen no asuman que el verdadero problema de la hiperinflación está asociado, número uno, a el desacato ilegal e inconstitucional al cual ha sometido a esta Asamblea Nacional, que ha obligado a la comunidad internacional a actuar en aras de la legalidad y el gobierno quedó completamente aislado. No tiene capacidad de cubrir su finanza pública, no tiene margen de maniobra macroeconómica y bueno, ese es un problema que debe resolverse si se quiere resolver la crisis económica venezolana. Y después hay otro problema que es mucho más sencillo, Maduro, para ustedes, que es ese control de cambios que solamente sirve para controlar que los corruptos capturadores de renta sigan apoderándose del dinero de todos los venezolanos. Mientras mantengan ese control de cambio, mientras mantengan el asedio contra la Asamblea Nacional y la comunidad internacional, mientras sigan pisoteando las leyes de la economía, las leyes de la moral, las leyes de la ética, la Constitución, no vamos a resolver el tema económico venezolano y esa es la verdad. Así, Maduro, tú y tu régimen tienen que entender que ese concepto de inflación inducida es una patraña, es un engaño. Ustedes intentan con eso convencer a unos tontos, a unos pocos,
y me imagino que justificar lo que hacen, sus acciones locas en el gobierno, que se sientan en la mañana y dicen, bueno, ahora contrólame tal precio, genera otro control, el control sobre el control, sobre el control, sobre el control, y no pasa nada, se profundiza la crisis. Con toda responsabilidad desde esta Asamblea Nacional, nosotros hemos propuesto desde el principio que acá debemos atacar la causa fundamental de la inflación, que tiene que ver con el dólar paralelo y tiene que ver con la maquinita esa de imprimir billetes, que, por supuesto, imprime billetes vía los préstamos que hace el Banco Central, la PDVSA, eso aumenta el circulante, no se aumentan los bienes, en fin, economía de primer semestre de cualquier escuela en el mundo. Bueno, eso no lo entiende Maduro, porque Serrano Mancilla, el español este es genial, le habló de la inflación inducida. Entonces nosotros tenemos que ser muy serios con el país. Esta medida no va a resolver absolutamente nada. Cada adjetivo que le coloca Maduro al Bolívar lo que hace es hundirlo más, destruirlo más. Antes era Bolívar fuerte y acabó con el Bolívar. Ahora es Bolívar soberano, y este Bolívar soberano, como repito, nació muerto, eso no va a funcionar. Y nosotros tenemos que hablar con claridad ante la opinión pública. Sabemos que la solución definitiva a nuestra crisis es sustituir a este régimen. Eso lo haremos con unidad, eso lo haremos acompañando al pueblo en sus demandas. Y mientras decimos las cosas claras, señores del gobierno, ustedes están profundamente equivocados y están engañando al pueblo con esa reconversión monetaria que traerá más miseria y más pobreza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias al diputado Carlos Valero. Para concluir el orden de oradores en este punto, tiene la palabra el diputado Carlos Próspero y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados. Sí, en efecto, yo creo que hoy hay que decirle la verdad a los venezolanos. Y decirle la verdad porque ya basta de seguir engañando al pueblo de Venezuela. Ya basta de que estos señores, durante 20 años, que han arruinado nuestro país, sigan engañando a las personas de a pie. Y hoy debemos recordar que este nuevo anuncio, una vez más, va dirigido a las personas que día a día, con esfuerzo y sacrificio, se ganan un salario mínimo. Y va dirigido a empobrecerlos aún más y tomando y adoptando medidas que van lejos de buscar una solución a la crisis por la cual atraviesa Venezuela. Pero debemos recordar lo que sucedió aquí en Venezuela en diciembre del año 2016, cuando el irresponsable que está en Miraflores dijo que sacaba de circulación el billete de 100 bolívares. Cuando este billete anunciaron que iba a ser sacado de circulación en 72 horas, aquí en Venezuela hubo muertes gracias a la irresponsabilidad de este gobierno. Hubo saqueos, hubo delincuencia, porque estos señores dijeron que en 72 horas este billete no iba a tener ninguna validez y por ende las personas salieron a la carrera a ver cómo podían cambiar ese billete que iba a ser sacado de circulación. Pero también debemos decir que 19 meses después, hoy en día, vemos cómo aún por ahí circula para solamente echar gasolina de 91 octanos este billete que tenemos acá a continuación y que sigue vigente después de la irresponsabilidad anunciada hace 19 meses por estos señores que están en el gobierno. Pero también debemos recordar que aquí, en el año 2008, el difunto Hugo Chávez aquí manifestó y anunciaba un nuevo cono monetario y anunciaba que aquí se iba a sacar adelante un Bolívar fuerte, y posterior a eso vimos cómo se sacó en el año 2016 a través del Banco Central de Venezuela. Se decía que se quitaban 3 ceros a la moneda y se sacaban en circulación un nuevo cono monetario. Un nuevo cono monetario que no le sirve a los venezolanos para absolutamente nada, que esto le cuesta hoy a Venezuela una gandola de 38.000 litros de gasolina, 38 bolívares, 38.000 bolívares que no alcanzan ni siquiera para comprar un caramelo
o por lo menos comprar alguna cosa que necesiten por muy mínima los venezolanos hoy en día. Pero no solo esto se queda aquí. Nosotros debemos decir que en 10 años, una vez más, se pretende imponer una nueva reconversión monetaria. En el 2008 suprimieron estos 3 ceros. 10 años después aparece este responsable que está en Miraflores y dice, en marzo, específicamente el 22 de marzo del año 2018, de este año, anuncia que se le van a quitar 3 ceros a la moneda. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que hace apenas unos días, el 25 de junio, hace 6 días atrás, este señor viene y dice, no son 3, son 5 ceros lo que se les va a quitar a la moneda. Pero estamos convencidos que acaba de decir que eso va a entrar en vigencia el 20 de junio. Que no sea mentiroso el 20 de agosto. Que no sea mentiroso porque es mentira que tengan el nuevo cono para que eso entre en vigencia. Que ya basta de seguir creando caos e incertidumbre en Venezuela. Que los venezolanos lo que queremos es solución a la crisis que estamos viviendo y no seguir ocasionando esta crisis que ustedes han sido los responsables de ocasionarla. Que aquí podemos, por ejemplo, buscar una solución a la crisis que atraviesa Venezuela. Yo invito a los caraqueños que asistan a los alrededores de donde se está celebrando el Congreso del PSV, para que vean las camionetas que estos señores cargan y sus escoltas blindadas a costilla de cada uno de los venezolanos, que se hacen llamar socialistas y de socialistas no tienen absolutamente nada porque se han servido del pueblo y no le han servido al pueblo de Venezuela como debe ser. ¿Que dónde está hoy en día el famoso Sucre que fue anunciado por Hugo Chávez en el año 2008? Hoy en día esa moneda no existe porque fue otra irresponsabilidad de parte de estos señores. Que aquí se habló del petro y hoy en día, ¿dónde está el petro y por qué se está pensando en un bolívar soberano? Que nuestros trabajadores, para poder acceder a un billete de 500 bolívares soberanos, tienen que trabajar durante 10 meses ahorrando para poder acceder a ese solo billete. Ya basta de irresponsabilidad y de mentira. Por eso yo le quiero decir al pueblo de Venezuela que es hora de despertar de este letargo y decirles que estos señores que están tratando de sobrevivir o sostenerse en el poder no pueden seguir jugando con el hambre y la miseria de los venezolanos, y que desde esta Asamblea Nacional nos seguiremos parando firmes para decirle a Venezuela y a los venezolanos que no nos vamos a rendir ante la tiranía y que más temprano que tarde saldremos de esta pesadilla que le ha traído miseria y desgracia a Venezuela. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias al diputado Carlos Prosperi por su intervención. Ha concluido el debate. Existe por secretaría una propuesta de acuerdo presentada por la Comisión de Finanzas. Vamos a darle lectura para someterla a consideración. Gracias, presidente. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo sobre la solicitud de suspensión de la nueva reconversión monetaria dictada en el decreto presidencial número 3548, publicado en la Gaceta Oficial número 41.446 del 25 de julio de 2018. Considerando que el Ejecutivo Nacional dictó el decreto presidencial número 3548, publicado en la Gaceta Oficial número 41.446 del 25 de julio de 2018, el cual establece una segunda reconversión monetaria en Venezuela durante el presente año. Considerando que la nueva reconversión monetaria pretende reexpresar la unidad del sistema monetario de Venezuela en el equivalente a 100.000 bolívares actuales a partir del 20 de agosto de 2018. Considerando que como consecuencia de lo anterior, el decreto presidencial número 3548 establece la obligación a las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, de gestionar lo conducente para que el 20 de agosto de 2018 los sistemas de cómputo para el procesamiento de sus negocios y operaciones estén adaptados para expresar la nueva reconversión monetaria. Considerando que no obstante lo anterior, no existen las condiciones para implementar la logística de la nueva reconversión monetaria, por cuanto los sectores bancario y comercial disponen de 25 días contados a partir de la publicación en Gaceta Oficial del decreto presidencial número 3548 para adecuarse a la nueva normativa, lo cual constituye una obligación de imposible cumplimiento, considerando la inexistencia de las nuevas piezas para circular
la magnitud de la operación para poner en circulación el nuevo cono y los esfuerzos de la banca para adaptarse a una segunda reconversión en el presente año. Considerando que el Ejecutivo Nacional impone una nueva carga al sector bancario, toda vez que la banca venezolana continúa adecuando sus sistemas contables, las balanzas y los chips de los puntos de venta a la anterior normativa del decreto presidencial número 3.332, publicado en la Gaceta Oficial número 41.366 del 22 de marzo de 2018. Considerando que adicionalmente las normas de coexistencia entre el decreto presidencial número 3.332 y el decreto presidencial número 3.548 no están claras para los ciudadanos venezolanos, toda vez que el sector bancario no ha terminado de adecuarse a la primera reconversión y el lenguaje del decreto presidencial número 3.548 remite la logística de implementación del nuevo cono al decreto presidencial número 3.332 que está derogado. Considerando que la implementación de la segunda reconversión monetaria aumenta la acumulación de costos al sistema financiero venezolano, por cuanto el Estado vuelve a incurrir por una parte en costos directos de fabricación de monedas y billetes y por la otra en costos indirectos de transporte para la recolección de las antiguas piezas y la distribución de las piezas del cono monetario, medios de difusión. Lo urgente, lo importante y lo interesante están en un solo lugar, BPI TV.